Listo. Entonces, si es que ustedes quisieran activar su micrófono, simplemente seleccionan la opción Unmute, que es el cuadro el que está en este momento en la pantalla. Si es que quisieran comentar o levantar la mano, simplemente hagan clic en participantes y tienen una opción de levantar la mano. Y en ese momento yo les daré la palabra para que ustedes puedan contribuir. Y quería, antes que nada, hablarles de las Art Ladies, que es la organización que está presentando este taller. Es una organización global. El principal objetivo de esta organización es promover la diversidad de género en la comunidad de R, sean mujeres o personas de los grupos LGBTQ. Y tenemos capítulos alrededor de todo el mundo. Cada capítulo organiza reuniones o tutorías que están principalmente dirigidas a mujeres, pero todo el mundo es bienvenido. También lo que tratamos de hacer es ofrecer un ambiente respetuoso y amigable para que las personas se sientan seguras de poder compartir y aprender de la mejor manera. Entonces, en este momento tenemos capítulos en 50 países. Son alrededor de 173 capítulos y de hecho el capítulo de Galápagos es el capítulo más joven de Ecuador. Existen otros 2 capítulos, uno de ellos en Quito, el otro en Guayaquil. Y si alguien aquí está interesado en abrir un capítulo en su ciudad para cuando se levanten las restricciones poder hacer este tipo de eventos, se pueden comunicar conmigo y yo les estaré asistiendo para que puedan abrir un capítulo en su ciudad. Pero lo bueno es que en este momento, debido a la pandemia, hay muchos capítulos que están ofreciendo webinars a los que todo el mundo puede asistir sin importar su ubicación geográfica. Entonces, en Galápagos, como les decía, es el más nuevo, el capítulo más nuevo de Ecuador. Empezamos recién en marzo. Este, de hecho, es nuestro segundo webinar o taller, en realidad, como capítulo Galápagos. El primero lo hicimos justo una semana antes que empezaran las restricciones por la pandemia. Y uno de nuestros auspiciantes es el Art Consortium, que nos da financiamiento para seguir haciendo este tipo de talleres. Al momento yo soy la organizadora y la persona que fundó este capítulo aquí de Art Ladies en Galápagos. Me pueden contactar a través de Twitter en IDEFI87. Como les comentaba en el chat, no soy programadora, sino que más bien ecóloga marina y aprendí R por la necesidad de analizar mis datos y también porque me permitía hacer mi trabajo más rápido y con menos errores. Y si te interesa, aparte de ser del equipo organizador de las Art Ladies Galápagos, pueden escribirme a galápagos@artladies.org o a mi Twitter también y podemos hablar. O si ustedes, como les decía, prefieren abrir un capítulo en su ciudad, también me pueden escribir este correo electrónico y yo los puedo ayudar. Y ahora con nuestro taller en sí. Entonces, como les decía, vamos a cubrir las bases de programación en R. Vamos a ver qué es R, para qué sirve, los tipos de datos, cómo podemos acceder a subconjuntos de estos datos y vamos a hablar un poquito sobre las funciones, aunque no vamos a hacer mucho sobre el tema. Y la referencia que nosotros utilizamos para este taller es un libro en español que se llama El arte de programar en R, un lenguaje para la estadística, que está disponible en este sitio web de manera gratuita. Y hoy utilizaremos RStudio, Google Colab, que es básicamente una plataforma similar a RStudio, pero que nos permite colaborar en vivo.
Y la idea de hacer esto es para que nosotros podamos practicar una vez que cubramos ciertas áreas de conocimiento. Y así si cometemos errores, los podemos corregir en ese momento y todo el mundo puede ver o puede contribuir también en lo que vamos aprendiendo. También estamos utilizando GitHub, que es un repositorio donde puse el código que estaremos utilizando hoy para que ustedes puedan replicarlo en sus computadoras o puedan editarlo si es que ustedes prefieren hacer eso también. Y un poquito sobre R. Este es un programa un lenguaje de programación que es gratuito y de libre acceso, lo cual es siempre perfecto para nosotros, porque esto nos da bastante flexibilidad para que otros usuarios puedan crear o adaptar el lenguaje a sus usos. Fue creado en el 1992 en Nueva Zelanda, es compatible con varios sistemas operativos, Windows, Mac y Linux, por ejemplo, y es utilizado para análisis de datos mayoritariamente en una variedad de industrias. Por ejemplo, yo en biología marina lo estoy utilizando. Aquí veo que había otras personas que se dedican a la investigación que también están utilizando R. Entonces es bastante flexible. Una de las grandes características de R es que es un software gratuito y de libre acceso. Como les decía, esto permite crear una cantidad de paquetes que son como pequeñas extensiones, digamos, de este lenguaje que nos permiten hacer análisis específicos o tareas específicas. El R tiene dos partes principales, que es el sistema base, que fue hecho por los creadores de R mismo, y tiene los paquetes externos. Quizás hayan escuchado algunos como el Tidyverse o que incluye paquetes como el ggplot que se utilizan, por ejemplo, para hacer gráficos. Otros paquetes como Vegan, que es utilizado bastante por ecólogos. Y tiene la capacidad de producir datos gráficos bastante complejos, que se ven bastante elegantes. Y la comunidad de programadores en R es bastante activa, particularmente en Twitter. Y son bastante amigables, así que si ustedes los contactan a través de Twitter, de seguro van a recibir una respuesta. ¿Y cómo se utiliza R? A través de un entorno de desarrollo interactivo, que es básicamente como un intermediario, digamos, que les permite interactuar con este lenguaje. El más conocido es RStudio. Es RStudio. Ay. Ups. También tenemos otros como Jupyter Notebooks, Atom, pero no son tan usados como RStudio, que es el más popular. Lo bueno de RStudio es que también, al igual que R, es un software de libre acceso, tiene opciones gratuitas, aunque también tiene opciones pagadas que permiten conectarse a servidores, por ejemplo, y permite editar código, acceder a archivos, inspeccionar los valores que tienes en una variable, visualizar gráficos e incluso colaborar y conectarte con repositorios como GitHub, por ejemplo. Entonces, les voy a compartir cómo se ve esa pantalla. Déjenme. Compartirles. Esto es cómo se ve una pantalla de RStudio. Entonces tenemos acá, esto es donde escribimos nosotros el código en sí. Esta es la consola donde nosotros tenemos los resultados del código que hemos estado escribiendo. En esta parte de acá que dice environment es donde aparecen nuestras variables y tiene varias pestañas que nos dan historial, conexiones, si es que nos conectamos, por ejemplo, a algún tipo de repositorio. Y esta pantalla de aquí abajo es
tiene asimismo varias pestañas donde puedes ver ayuda sobre algún paquete o función específica, debería decir. En Packages puedes ver los paquetes que tienes instalados en tu computadora, así como información sobre los mismos. En Plots podemos ver los gráficos que vamos produciendo. Files nos dice todos los archivos que están disponibles en el directorio en el que estamos actualmente. Y esta es una de las razones por las que es bastante utilizado este software, porque nos permite hacer varias cosas al mismo tiempo y en una sola pantalla. Entonces, si regresamos a la presentación. Entonces, ¿cómo podemos buscar ayuda? Como les decía en esa pestaña que dice ayuda, o tenemos otras opciones como uso del comando help, ayuda en español, más el nombre de la función en la que estamos interesados. También utilizando el signo de interrogación, así mismo más el nombre de la función. Por ejemplo, si ponemos help rename, nos va a abrir la pestaña en la que nos da información sobre qué es lo que hace rename. Y también podemos utilizar, como les decía, la pestaña de Help en RStudio. Otras opciones donde podemos buscar ayudas es Google, obviamente, particularmente la página de Stack Overflow, que es donde muchos programadores van a compartir los problemas que han tenido anteriormente, por ejemplo, y posibles soluciones. Entonces aquí vemos la pestaña Help. Ponemos en el buscador la función en la que nosotros estamos interesados, en este caso el rename, y aquí nos da una explicación de para qué sirve, nos da una descripción, nos dice cómo se debería utilizar y los argumentos que esa función utiliza para poder hacer su trabajo. Y eso es cómo se ve el código de programación, por ejemplo. Esto quizás no te diga mucho, es simplemente líneas que quizás muchas personas que nunca han visto código no entiendan porque no te está diciendo exactamente qué es lo que esto hace. Entonces hay maneras de mejorar esto y esta es una opción. Puedes utilizar estos numerales para poner comentarios y añadir información que explique qué es lo que estás haciendo en tu código. Este es una buena práctica que deberíamos todos practicarla desde el inicio. No solamente para que otras personas entiendan nuestro código, sino también para que nosotros mismos, cuando volvamos a ver nuestro código 3 meses después, un año después, podamos saber exactamente qué es lo que hicimos y por qué. Entonces aquí, por ejemplo, te da el título y te da información adicional del creador y qué es lo que hace el correo exactamente. Entonces, como les decía, hoy nos vamos a concentrar en los tipos de datos que nosotros utilizamos en R, que son llamados objetos o variables. Estas son unidades básicas de información. Pueden ser de caracteres, que son letras o conjunto de letras, básicamente, numéricos, que pueden ser enteros, decimales o complejos. También los lógicos, que son verdadero o falso, que es unos o ceros, los binarios. Entonces vamos a practicar un poco en RStudio. Entonces, no sé si ustedes tengan una pregunta hasta ahora, o si no, como les mencionaba, por favor levanten la mano. Entonces vamos a RStudio, vamos a cambiar. Entonces, si vamos al código en el que está, este código está compartido, como les decía, en GitHub. Les compartí los vínculos en el Meetup y también está en este chat un poco más arriba. Entonces, vamos primero viendo los caracteres. Los caracteres se los escribe en R entre 2 comillas.
Por ejemplo, si quiero poner un nombre como Bobby, lo pongo entre dos comillas. Y si ven ustedes, le doy Enter a esto, abajo me sale Bobby. Lo mismo, otro nombre, Lisa, me va a salir lo mismo. Algo que debería mencionar es que en esta parte de acá arriba, donde se escriben los scripts, si nosotros damos Enter simplemente, no ocurre nada abajo, no nos da nada en la consola. Para que nosotros podamos correr o activar a esa línea, tenemos que dar Control Enter o presionar Run arriba. Si presionamos Run, lo mismo ocurre. La consola es cuando nosotros queremos, más que nada, probar ciertas líneas de código porque nos da la respuesta inmediata. Esto no guarda absolutamente nada de la información que nosotros estamos escribiendo. Pero en la parte de arriba, en la que es el script en sí, esta es donde se guardarán todos los cambios que ustedes están tratando de hacer al código. Entonces, como ven aquí, si yo les doy clic a estas dos líneas, me salen la información abajo en la consola, pero no ocurre nada en el environment, que es donde deberían aparecer las variables guardando los datos. Y esto es porque yo no le he asignado este valor a una variable. Entonces, una variable puede ser nombrada de cualquier manera, puede ser de un carácter o varios caracteres, con tal de que no existan espacios entre ellos. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que el nombre de una variable puede contener números, pero los números no pueden estar al inicio. Entonces aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera guardar este nombre en H que represente hombre, por ejemplo, le doy Enter. Y ahora ven que abajo no ocurre nada, solo me sale que hemos asignado Bobby a la variable H. Pero vemos que en el ambiente aquí ya hay una variable H y su valor es Bobby. Entonces, ¿cómo puedo yo acceder a esa variable? Simplemente yo llamo a esa variable, que en este caso es H. Entonces doy Command Enter y veo que abajo la consola ya me dice que efectivamente Bobby está dentro de H. Podemos utilizar este comando, class, si es que yo quiero saber qué tipo de variable es H. En este caso, como estamos hablando de caracteres, debería ser carácter. Entonces, si les damos Control Enter, nos dice que efectivamente el H es un tipo de dato de carácter. Podemos hacer lo mismo con Lisa. La asignamos a M de mujer. Vemos lo que está contenido en M llamando a la variable. Y podemos también ver qué clase es M y tiene que ser carácter nuevamente. Pero no necesariamente solo tenemos que incluir una palabra sin espacio, sino que también podemos incluir oraciones o más de una palabra, o sea que haya espacios entre cada palabra. Por ejemplo, ponemos Lisa y Bobby bajo la variable de A que representa a ambos, podemos hacerlo. Entonces, si llamamos a A, nos va a decir que contiene a Lisa y Bobby y la clase sigue siendo carácter. Por si acaso, si quieren probar que se pueden utilizar varios caracteres para nombrar una variable, lo podemos hacer ahora. Por ejemplo, si ponemos lista de nombres y los asignamos Lisa, Andrea, Pablo, por ejemplo, y llamamos otra vez a lista de nombres, Lisa, Andrea y Pablo.
Y así mismo si le damos la clase, de lista de nombres, sigue siendo un carácter. Otra manera de asignar una variable es utilizando el comando assign, que en inglés significa asignar. Entonces en assign toma primero el nombre que nosotros vamos a utilizar para esa variable y luego vamos a utilizar o poner la información que va a estar incluido bajo esa variable. Entonces, si en ese momento yo quisiera asignar el valor Lisa a la variable nombre, lo escribo así, assign nombre primero, luego Lisa. Y si ven aquí, me ha salido este cuadradito en el que te explica exactamente qué argumentos espera esta función. Entonces me está diciendo que assign necesita X, que representa el nombre, y luego un valor. Entonces, si corremos esto, vemos aquí en el ambiente que nombre ahora contiene a Lisa. Y si nosotros llamamos a nombre, nos va a salir que efectivamente el valor es Lisa. Y si revisamos la clase de datos que es nombre, nos va a salir nuevamente que es un carácter. Si, por ejemplo, queremos mantener nuestro ambiente limpio, porque ya no necesitamos estas variables, nosotros podemos hacer esto utilizando la función rm, que es un corto para remover. Entonces ponemos rm y ponemos todas las variables que nosotros quisiéramos remover y cada variable tiene que estar separada por una coma. Algo también que es importante recalcar en este momento es que R sí hace una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Así que, por ejemplo, sabemos que en A, la variable A mayúscula, nosotros tenemos a Lisa y Bob incluidos. Sin embargo, si nosotros utilizamos A minúscula, nos va a salir un error porque esa variable no existe. Y eso tenemos que tener bastante en cuenta. Lo mismo si ponemos lista de nombres, vimos que lista de nombres está escrito de esta manera. La primera en minúscula y luego mayúscula en la primera letra de cada palabra. Si yo escribiera, si lo llamo, me dice estos son los nombres. Si yo cambiara la primera minúscula por una mayúscula, me va a salir un error. Esa variable no existe. Entonces eso es algo que yo tengo que tomar en cuenta porque si no, esto me va a producir errores. Entonces vamos a remover esto y vemos que ha removido todas las variables excepto lista de nombres que no la incluimos ahí, pero si la queremos borrar, simplemente ponemos rm y lista de nombres. Entonces RStudio lo bueno es que también me da opciones de qué es lo que yo podría estar interesado en utilizar. Entonces si ven cómo me salía esa listita, es porque me dice, estas son las posibles opciones que tienes disponible considerando lo que has escrito hasta ahora. Entonces, para practicar, me gustaría déjenme parar de compartir esto por un momento, al Google Colab, que les di el vínculo hace un momento. Ok, vamos. Entonces, Google Colab, como les decía, es una plataforma que nos permite escribir o colaborar a varias personas bajo un mismo documento. Entonces, alguien si quiere levantar la mano y escribir una variable que contenga un carácter, que nos dé un ejemplo. Les incluyo por si acaso el vínculo. ¿Es este? ¿Alguien que se anime? ¿O alguien si quiere, tiene preguntas o compartir algo?
¿Qué tal si yo empiezo? Vamos a poner los grupos, los participantes que hay en grupo. Entonces vamos a hacer una variable que se llama, a ver, Andreina. Entonces vamos a estar en la primera, esta es la primera, el primer bloque. Entonces donde está el cursor, escribe la variable que contenga datos de carácter, de tipo carácter. A ver, mientras se conecta, entonces yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, iba a poner yo participantes, lo iba a asignar utilizando este símbolo. Y puedo poner, por ejemplo, uno de los participantes dice Ana. Otro dice, bueno, me pongo yo misma y Juan. Entonces tengo dos opciones, puedo darle control enter o puedo simplemente aplastar esto de aquí. Y una vez que cargue, lo puedo llamar a participantes. Miren que me está dando la opción de una vez. Entonces si lo corro nuevamente, lo va a correr y va a darme el valor que yo incluí sobre participantes. Y si yo quiero verificar a la clase, por ejemplo, o el tipo de variable, le doy class, participantes, y nuevamente lo corro y me va a salir que es de tipo carácter. Andreina, ¿te animas a hacer otro ejemplo? Dale, escribe ahí arriba, tienes el vínculo para acceder. Ah, no se cargaba. ¿Alguien más que quiera, que tenga acceso en este momento? Vamos a refrescarlo para ver si sale lo que dice Andreina. Hola, ¿puedes chequear ahorita si ya se cargó? Porque acabo de hacer uno, A ver, pero no sé si lo puedan ver. vamos a ver si está aquí. No me sale. ¿Lo escribiste ahí arriba o quizás un poquito más abajo? Déjame Ajá, ver por en si la que acaso. dice caracteres. No, aquí dice caracteres. Ah, qué raro, no aparece. No sé, Qué raro. Bueno, de todas maneras se lo dejo ahí abierto para que las personas que quieran poner sus ejemplos lo vayan haciendo, vayan practicando. O listo. asimismo, si es que ustedes quieren practicar en RStudio, también lo pueden hacer de la misma manera. Entonces vamos a dejar de compartir esto y volver a RStudio. Ok, entonces íbamos por los caracteres. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese tipo de datos o estamos todo bien todavía? Ok, parece que está todo bien. Entonces ahora vamos a ir a los datos numéricos. Numéricos, como dice la palabra, es solo números. Entonces incluye a enteros, a decimales y a números complejos. Los enteros son números como 2, 3, 5, 10, que no tienen decimales, básicamente. Entonces sí, ok, listo. Entonces seguimos con esto. Entonces, asimismo, nosotros podemos incluir dos, nos da la respuesta aquí, pero notamos que aquí en el environment no aparece nada aún. Si nosotros queremos preguntar qué clase es, podemos hacer asimismo, como hicimos antes, utilizar class y entre paréntesis le decimos que estamos interesados en saber la clase 2 y nos dice que es numérico. Numérico quiere decir en este lenguaje de R, más bien que es un número
que incluye decimales, o sea, un número decimal. Pero nosotros le podemos decir a R que nosotros queremos que lo reconozca como un número entero. Y para hacer eso simplemente añadimos una L mayúscula junto al número en que estamos interesados. So, en este caso es 2. Entonces si ponemos 2 L mayúscula, vemos que nos sigue saliendo un 2, pero si nosotros le preguntamos qué clase es esa, ahí sí nos sale que es un integer o un número entero. Pero ¿qué pasa si nosotros le decimos 2.5L? Nos dice que es numérico, porque, y aquí nos está dando un mensaje de advertencia, que un número entero contiene un decimal, así que está utilizando una clase numérica, porque no es posible que un entero tenga un decimal. Lo bueno de R es que nosotros podemos utilizarlos para hacer cálculos, como les había mencionado, este es más que nada un lenguaje para hacer análisis de datos. Entonces podemos utilizarlos como una calculadora. Si ponemos cosas como 2 más 5, nos va a salir, el resultado es 7. Asimismo, multiplicaciones, divisiones, raíz cuadrada, y podemos hacer operaciones un poco más complejas, por ejemplo, la raíz cuadrada más 2. Y nos da todas las respuestas. Como no estamos asignándolo a ninguna variable, las respuestas simplemente aparecen en la consola, pero nada aparece en el ambiente. Entonces, así, tal como hicimos aquí en lo de los caracteres, nosotros asignamos un valor a una variable. Y para eso utilizamos la flecha. Básicamente le decimos, este valor va hacia la variable que nosotros queremos crear. Entonces, en este caso, yo quiero decirle que X guarde a menos 2. Como vemos aquí, ya vemos que en el ambiente aparece el X y tiene un valor menos 2. Yo lo puedo llamar utilizando su nombre, X, me sale menos 2. Y le puedo preguntar qué clase es, y en este caso va a ser numérica. Si yo por alguna razón necesito que sea un entero, simplemente le pongo menos 2L. Y cuando yo le pregunte la clase, me va a decir que es un entero. Asimismo, puedo utilizar decimales. Y, por ejemplo, ya me va a salir acá que contiene el valor 6.8 y la clase va a ser numérica. Luego, como les mencionaba, puede ser un número entero. Le puedo obligar a que sea un número entero agregando esa L mayúscula y la clase va a ser entera. Y yo puedo utilizar las variables, no necesariamente los números, para hacer cualquier tipo de operaciones matemáticas. Entonces, como vemos aquí, X, digamos aquí, X es menos 2, Y es 6.8, así que si nosotros ponemos X más Y, nos tendría que salir 4.8, y en este caso nos dice que efectivamente es 4.8. Como vemos, a pesar de que estamos utilizando nosotros los nombres de las variables, aún así no ha guardado nada, y esto es porque no lo hemos asignado en realidad a ninguna variable. Y aquí, como vemos, utilizamos un entero, al que nosotros forzamos a que sea un entero, y un número decimal. Entonces, si nosotros vemos la clase que nos daría esta operación, nos está diciendo que es numérica. Y esto es porque si nosotros hacemos una operación con un entero y un decimal, el resultado siempre va a ser un número decimal. Asimismo, podemos hacer multiplicaciones. Podemos multiplicar, como ven aquí, podemos multiplicar nosotros por la misma variable. Por ejemplo, aquí z es 10. Entonces sería z por z sería 10 por 10, que el resultado es 100. O podemos hacer nosotros elevarlo a un número, en este caso 2, que nos daría el mismo resultado. ¿Qué diferencia hay entre numérica e integer a nivel de cálculos? Hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Es solamente la clase que
que le asigna a esa variable. Esto, más que nada, está relacionado a la cantidad de memoria que utiliza para guardar esa variable. Entonces, los números enteros utilizan un poquito menos memoria que un número decimal o clase numérica. Pero aparte de eso, en realidad no existe ninguna diferencia. Déjenme hacer esto un poquito más grande porque me da la impresión de que no se ve muy bien. Entonces, asimismo, nosotros podemos preguntar qué clase es lo que nos dará el resultado de estas operaciones. Y aquí, por ejemplo, nos da integer porque utilizamos un entero 2 veces. Entonces, si es entero por entero, nos va a dar un entero. Pero aquí, como utilizamos un número que a pesar de que aparece como entero, es clasificado como decimal por R, porque no lo hemos obligado a que sea un entero, entonces la respuesta va a ser numérica. Y podemos hacer operaciones un poco más complicaditas. Y nosotros, similar a Excel, no sé si algunos, me imagino que varios de ustedes tienen experiencia, utilizamos nosotros los paréntesis para separar las diferentes operaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros primero queremos que X y Y se sumen y luego sean multiplicados por el negativo de Z. Entonces, el resultado va a ser menos 48. Si nosotros no usáramos esto, por ejemplo, si lo copiamos y simplemente lo pusiéramos así. Bueno, si necesitamos aquí un corchetito. Lo que pasaría es que primero hay operaciones matemáticas que se hacen antes que otras. Entonces, en este caso, la multiplicación sería primero que la suma, entonces el resultado va a ser diferente. Eso es algo a tomar en cuenta si nosotros estamos haciendo algún tipo de análisis o de cálculos. Nosotros tenemos que utilizar los paréntesis de tal manera que hagan la operación que nosotros queremos. De otra manera, va a seguir las reglas matemáticas. Primero las multiplicaciones o divisiones y luego la suma o resta. Y asimismo, nosotros podemos asignar el resultado de un cálculo a una variable. En este caso, nosotros queremos hacer X por Z, que si lo hacemos así solo sería 68. Entonces, hacemos la operación y la asignamos a M. M no va a guardar la operación en sí, sino que va a guardar el resultado de esa operación. Entonces, como vemos, si llamamos a M, el resultado es 68, que es el resultado de multiplicar 6.8, que es el valor de Y, por 10, que es el valor de Z. Y nosotros podemos actualizar el valor de una variable existente. Por ejemplo, utilizamos X, en este caso es menos 2. Si nosotros la subimos, la hacemos al cubo, sería menos 8. Entonces vemos que se ha actualizado el valor de X. X ya no es menos 2. Esto es algo importante cuando estén haciendo algún tipo de análisis, porque una vez que lo asignamos a la variable, el valor original de esa variable es cambiado. Asimismo, podemos hacer operaciones incluso que contengan el valor de la misma variable. En este caso, Y, el valor es 6.8. Y aquí lo que vamos a hacer es a Y le vamos a dividir por menos X, que en este caso es menos 8. Entonces le asignamos esa operación y el resultado es 0.85. Y asimismo, si nosotros queremos remover las variables, simplemente utilizamos el comando rm y le damos la lista de las variables que nosotros queremos eliminar y cada variable tiene que estar separada por una coma. Y como ven, hemos removido todo. Otra manera también es que si están seguros que quieren remover todas las variables que están aquí en su ambiente, simplemente
le damos clic aquí a esta escobita. Y esto va a eliminar todas las variables. Entonces, por ejemplo, vamos a poner a X y a Y nuevamente. Ups. A X, Y y Z, por ejemplo. Vemos que comienzan a aparecer aquí nuestras variables, pero nosotros sabemos que no las vamos a utilizar más. Simplemente le damos clic a esto, nos pregunta que si estamos seguros que queremos hacer esto, que queremos removerlo y simplemente le ponemos sí. Y ya las elimina. Si quieres guardar las variables, o sea, si las variables ya están guardadas al momento. Cuando tú las asignas, las guardas en tu ambiente. Lo que nosotros guardamos es el script en sí, que es esto que estamos escribiendo en esta parte, utilizando o sea, creamos el nuevo script utilizando RScript y luego simplemente ponemos archivo y vamos a guardar como y lo guardamos como cualquier archivo que nosotros tenemos en Word, en Excel. Escogemos la carpeta en la que nosotros queramos mantener ese archivo y le damos el nombre. Y luego cuando lo volvamos a correr, las variables nos van a volver a aparecer. Pero si quieres guardar, por ejemplo, tienes una variable contiene una base de datos en sí que ya ha sido limpiada, por ejemplo, también podemos hacer eso, la podemos guardar como diferentes tipos de archivos, incluido archivos .csv, archivos de texto o archivos de Excel. Eso no vamos a cubrir ahora porque estamos viendo como que los pasos anteriores a crear eso. Pero podrías utilizar algo como write.csv que te ayuda a escribir archivos de ese tipo. Ok, entonces los números complejos. Los números complejos, si recuerdan, tienen una parte que es real y una parte imaginaria. Números reales son los números con los que estamos familiarizados, del 0 al infinito, al infinito positivo, al infinito negativo, y los números imaginarios tienen básicamente la i al lado de un número. Entonces, esto es ejemplo de un número imaginario, por ejemplo, 30 más 2 imaginario. Si nosotros le preguntamos la clase, nos va a decir que es un número complejo. Por ejemplo, un número imaginario es la raíz cuadrada de menos 1. Pues la raíz cuadrada de menos 1 no es menos 1 porque eso sería 1. Entonces, si nosotros damos la raíz cuadrada así nomás, nos va a salir un error que nos dice que no encuentra un número. Y esto es porque no hemos incluido una parte imaginaria a este número. Sin embargo, si nosotros ponemos de menos 1, que tiene una parte imaginaria de 0, que es igual a menos 1, ahí sí nos da una respuesta, que sería 1 imaginario. Entonces, si le preguntamos qué clase es, nos va a decir que es un número complejo. Asimismo, nosotros podemos asignarle una variable, por ejemplo, 30 más 2, 1. Podemos asignar el resultado de alguna operación matemática utilizando números imaginarios y también podemos hacer cálculos utilizando este tipo de números. Esto de aquí, en realidad, muchas personas no los utilizamos. Por ejemplo, nosotros en biología no utilizamos números imaginarios. Esto más es para física o matemática. Pero es importante que lo tengan en cuenta en caso de que en su área sí tengan la necesidad de utilizar este tipo de números. Y tenemos unos valores numéricos especiales, por ejemplo, el infinito, como cuando nosotros dividimos cosas para 0. Entonces, 15 dividido para 0 es el infinito. Le preguntamos qué clase es X, nos va a decir que es una clase numérica. Entonces, está incluido bajo los datos de tipo numérico. También tenemos este tipo NaN, NaN, que es simplemente que no encontró. O sea, 0 dividido para 0
es una clase, es un tipo de numérico, pero no es un valor que encontró. Puede encontrar más información utilizando esta pestañita de ayuda. Por ejemplo, si queremos saber un poco más sobre NaN, le damos clic en NaN y nos dice acá que son números finitos, infinitos, y nos da una explicación de a qué se refiere exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, dice que NaN significa que no es un número. Como les decía también, los últimos datos, tipos de datos son los lógicos, 0 o 1, conocidos como binarios, o verdadero o falso. Entonces, si nosotros queremos asignar este valor como un valor lógico, utilizamos true para verdadero o false para falso. Si no queremos escribir la palabra completa, también podemos utilizar solamente T mayúscula y F mayúscula. Entonces ya les doy un ejemplo. Si nosotros ponemos X es igual a true, nos va a salir que cuando llegamos a X, que es true y es una clase lógica. Pero si yo le cambio, como les decía, X, le voy a asignar T mayúscula solamente, y luego yo veo qué clase es X, me va a decir de todas maneras que es todavía un número lógico, porque es capaz de reconocer como que esa T mayúscula se refiere a verdadero. Y nosotros también podemos utilizar estos números para hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, vamos X más 2, nos va a salir que es 3. Y false, igual a false, nos va a salir así mismo que es una clase de tipo lógico y podemos hacer una operación. Y en este caso, false significa, es igual a 0, perdón. El enlace para Google Colab. Déjame te lo envío nuevamente. Ahí está. Ok. Entonces, nosotros utilizamos este tipo de operaciones lógicas, perdón, datos lógicos que también son conocidos como booleanos, cuando queremos saber si algo es verdadero o falso, básicamente. Entonces, hemos asignado los valores de -5 a X y 20 a Y en este caso. Entonces, nosotros le vamos a preguntar a R si es que X es menor que Y. Entonces le vamos a hacer esa pregunta y nos va a decir que sí, efectivamente, X, que es -5, es menor a 20. Le podemos preguntar si es que Y es menor o igual a un número, en este caso 15, y nos va a decir que es falso porque X es 20. Y nosotros asimismo podemos guardar el resultado de una operación o como una pregunta en este caso. Entonces le estamos diciendo este doble igual es cuando nosotros le preguntamos. Nosotros podemos utilizar igual en vez de la flechita si es que nosotros queremos asignar un valor. Por ejemplo, quiero hacer esta misma operación, X es igual a -5, X va a salir que es -5. Pero nosotros preferimos utilizar esta flechita porque así nosotros no nos confundimos cuando hacemos alguna operación. Entonces, si tenemos como que operaciones más complicadas y vemos un igual, quizás nos confundamos, así que es preferible utilizar esa flechita. Pero si ustedes quieren utilizar el igual, no hay problema. Pero en este caso, si nosotros utilizamos dos iguales seguidos, sin espacio, nosotros le estamos preguntando si es que lo que está anterior al igual es igual a lo que está después. Entonces, si le decimos que le estamos preguntando si X es igual a 10, nosotros sabemos que no, porque X era -5. Entonces, si nosotros le damos Enter a la Z, nos dice que el resultado de esta pregunta es falso.
Ok, entonces vamos a ver si tenemos, vamos a parar aquí un ratito y vamos a ver si tenemos suerte con lo del Google Colab. Ajá, ya pusieron, Andreina. Ok, entonces sí, efectivamente, si nosotros ponemos así nombre de perros, le damos un valor y lo asignamos utilizando esa flechita o como les acabo de mencionar, el igual, y después lo llamamos, vemos que el resultado es eh, lo que acabamos de asignar. En este caso hay una pequeña corrección. Aquí, para saber la clase, dentro del paréntesis nosotros tenemos que incluir el nombre de la variable a la que nosotros queremos saber de qué tipo es. Entonces, si nosotros simplemente agregamos nombre de perros, entonces ahí sí nos va a dar un resultado. En este caso sería de tipo carácter. Entonces, ¿alguien quiere dar algún ejemplo de tipo numérico, por ejemplo? ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere levantar la mano quizás? No veo. ¿Qué tal Danis, que nos estaba diciendo hace un momento que tenía problemas? Quizás solucionaste tus problemas con la computadora y ya puedes acceder. Sí, estoy intentando acceder y voy a Todavía no tratar de funciona. poner un ejemplo. Ah, ya listo. Y cuando crea que ya lo hice, te aviso. Ya listo. Entonces dejémoslo así. Si ustedes quieren poner los ejemplos, simplemente vayan poniéndolos y cuando ustedes pongan un ejemplo me pueden decir por el chat o pueden levantar la mano y volvemos a la parte del collab, porque parece que quizás esté un poquito lento por la cantidad de personas que están accediendo a esto. Entonces vamos a volver a la presentación. Entonces ya hemos practicado utilizar los distintos tipos de datos y crear variables que contengan distintos tipos de datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aprender un poco sobre los diferentes tipos de objetos o variables. Entonces tenemos los vectores. No sé si alguien se acuerde de lo que vimos en matemáticas cuando estábamos en el colegio, pero los vectores tienen una sola dimensión. Son como una sola fila o una sola columna. Entonces tienen varios elementos, pero son una sola línea. Las matrices, en cambio, ya tienen dos dimensiones. Tienen columnas y tienen filas. Y cada columna y fila tiene un elemento diferente. Pero estas matrices contienen elementos de un solo tipo de datos. Entonces, si utilizamos datos de tipo carácter, toda ¿cómo se llama? La matriz será de tipo carácter. Si utilizamos datos numéricos, entonces toda la matriz será de datos numéricos. No podemos mezclar tipos de datos. Los data frames son iguales a las matrices que tienen dos dimensiones, tienen varios elementos, un elemento para cada fila y columna, pero a diferencia de las matrices, estos sí tienen varios tipos de datos. Entonces pueden tener los eh, datos de carácter, datos numéricos, pueden tener bajos numéricos, pueden tener los enteros, pueden tener números complejos, incluso pueden tener los de tipo booleanos o lógicos, que son los verdaderos o falsos. Y las listas son un poquito más complicadas y las listas pueden contener varios tipos, no solo de datos, sino varios tipos de objetos. Entonces yo puedo tener en una lista un vector, puedo tener una matriz y puedo tener una data frame. Entonces eso son como que más flexibles. Y también existe otro tipo de, como similar a los data frames, que son los tables, que son así, son exactamente iguales en lo que contienen, en cómo se ven, pero son un poquito más flexibles y más adaptadas a ser utilizados con un paquete que se llama Tidyverse, que nos ayuda a manipular datos.
A ver, dime, Danis. Creo que ya lo hice, no sé si podrías revisar. A A ver ver, si. vamos a ver. Déjame volver. Ajá. Entonces aquí tenemos Y es 8.9 y vamos a ver la clase. Entonces aquí nos dice que es numérico. Y si Ay, nosotros eso no fue lo queremos... que yo escribí. ¿No fue lo que escribiste? No. No, ok. Entonces fue alguien más. No estoy segura quién será, no me da. Evelyn. Sí, eso es excelente. Entonces, no. Si quieres, por favor, Denise, hazlo un poquito más abajo y escribe tu ejemplo. De todas maneras, esto va a seguir compartido para que ustedes sigan practicando esto. Y si nosotros, por ejemplo, en este caso queremos ver o confirmar el valor que está incluido en la variable y, simplemente ponemos una línea más que diga y lo corremos y entonces nos va a decir la clase que es numérico y el valor contenido en y que es 8.9. Eso es justamente lo que teníamos, excelente. También podemos, si quieren, hacer las siguientes, por ejemplo, las operaciones numéricas, cómo crear una variable que acabamos de ver también, números complejos, pueden seguir hasta la parte de lógicos, que es verdadero o falso. Entonces sigan poniendo sus ejemplos mientras les doy un poquito más de información a ver, sobre los tipos de eh, variables. Entonces déjenme volver la presentación. Entonces, bueno, esos son los tipos de, al menos los tipos de objetos o variables que son más utilizados en R. Y ahora vamos a volver a RStudio a ver cómo es que esto se ve en práctica. Entonces lo paramos acá. ¿Alguna pregunta por si acaso hasta el momento? Veo que todavía no. Ok, entonces nos quedamos ahora a vectores. Entonces vamos a remover estas variables que hemos puesto anteriormente. Y como les decía, un vector tiene una sola dimensión, es como una sola línea. Puede contener un elemento, así que nosotros de hecho ya creamos un vector anteriormente, como cuando asignamos un valor a una variable. Entonces en este caso decimos que queremos que X sea un vector de largo 1 en realidad. Entonces X es 20. Podemos hacer operaciones matemáticas, como les decía, y como podemos chequear la cantidad de elementos que contiene un vector utilizando este comando length de largo. Entonces utilizamos length y dentro de ese paréntesis ponemos la variable de nuestro interés. En este caso queremos saber el largo de X, que es 1, y el largo de Y, que también es 1. Entonces, como vemos aquí, incluso cuando tenemos una operación larga, porque solamente guarda el valor de la operación, el largo de ese vector va a ser de todas maneras 1. Nosotros podemos crear un vector vacío simplemente utilizando el comando vector. Entonces, aquí vamos a actualizar el valor de X, que en este caso es 20. Entonces, si ponemos X vector, vemos que X al momento es logical y tiene 0, está vacío, es un vector vacío. Y si le preguntamos cuál es su largo, me dice que es 0 porque no tiene ningún elemento. Pero nosotros podemos actualizar este vector poniéndole más variables, más elementos, perdón. Entonces, si queremos crear un vector, utilizamos este comando C de concatenar. Entonces, abrimos el paréntesis en la C y ponemos los elementos en los que nosotros estemos interesados. En este caso vamos a empezar con números. Ponemos 5, por ejemplo, seguido por una coma. Eso indica que ahí terminó ese elemento. Ahora vamos a poner menos 10, seguido por una coma y finalmente 15. Entonces, si vemos el contenido de X, vemos que tiene 5, 10 y 15. Si nosotros le preguntamos cuál es el largo de X,
me dice que el largo es 3. Efectivamente, nosotros pusimos 3 elementos. Y si le preguntamos qué clase es X, me va a decir que es numérica, porque a pesar de que X es un vector, contiene datos que son de tipo numérico. Por eso me sale la clase que es numérica. También podemos crear secuencias, por ejemplo, si estamos interesados en utilizar números entre un número mínimo y un número máximo. Todos los números incluidos ahí. Por ejemplo, del 1 al 10. En vez de escribir 1, 2, 3, 4, etc., simplemente abrimos paréntesis, ponemos el número inicial para esta secuencia, seguido de 2 puntos, más el número final de la secuencia. Si nosotros revisamos el contenido de esto, nos dice que el contenido de X es ahora los números del 1 al 10. Cuando nosotros utilizamos esos 2 puntos, la secuencia siempre va a incrementar por 1. También podemos revisar qué clase es y nos va a decir que estos son números enteros. Porque cuando le pedimos una secuencia y no le decimos que, le especificamos que la secuencia debería incrementar por una porción menor a 1, entonces entiende R que estos se refieren a números enteros. Si le preguntamos el largo de X, nos va a decir que tiene 10 elementos y la clase, como les decía, es entero. También podemos crear secuencias utilizando números negativos. Por ejemplo, en este caso de menos 10 a menos 1. Podemos revisar el contenido. Vemos que asimismo incrementan en espacios de menos 1. O podemos decirle que haga una secuencia utilizando un número decimal. Asimismo lo va incrementando de 1 a 1. Como pueden ver, 5.5, 6.5, 7.5. Y si notan, a pesar de que yo le dije que termine en 26, esto terminó en 25.5 porque es lo más cercano que pudo terminar al número final que le acabo de dar, basado en que tiene que incrementar la secuencia por 1, porque no le he especificado que cambie de otra manera. Y si yo le pregunto qué clase es esta, aquí me dice que es numérico, porque uno de los números incluidos aquí es un número decimal. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer incrementos que no sean iguales a 1? Por ejemplo, quiero 5, 10 y 15. Yo lo podría hacer manualmente si son secuencias cortas, como en este caso, que son solo 3 elementos. Simplemente utilizo C y pongo los números o los elementos que yo estoy interesada. 5, 10, 15. Pero para evitar hacerme esto, especialmente si son secuencias muy grandes, utilizo el comando sec, de secuencia en inglés. Tiene el argumento from, desde, en referencia desde qué número queremos hacer la secuencia, to, hasta qué número yo quiero hacer la secuencia, en este caso desde el número 5 al número 15, y by, que significa por cuánto va a incrementar. En este caso yo le digo que quiero que incremente por 5. Entonces, como ven, yo le asigné todo esto a una variable que se llame x1. Entonces, si corro esto y le pregunto qué es x1, me dice que la secuencia de x1 es 5, 10 y 15, que es igual a la que hicimos anteriormente de manera manual. También otra opción que podríamos hacer es utilizando sec. Le decimos que es desde el 5. Queremos que sea length out, es el largo total. En este caso, quiero que sea de largo 3. Y así mismo le digo que quiero que incremente by 5. Entonces, si yo hago esto, x2 va a ser 5, 10 y 15. Y ahora si yo le quiero preguntar a R si es que x, x1 y x2 son iguales, como vimos anteriormente, utilizamos los dos iguales, porque le estoy preguntando,
Entonces le digo, es X igual a X1 y el resultado van a ser los números booleanos, verdadero o falso. Entonces me dice que el primero es cierto, el segundo es cierto y el tercero es cierto. En total, todo es cierto. Es X1 igual a X2, me dice así mismo que todo es cierto. Entonces, si yo quiero aquí, como X es igual a X1 y X es igual a X2, sabemos que definitivamente X1 tiene que ser igual a X2. Entonces nosotros escribimos, le preguntamos X1 es igual a X2 y la respuesta nos va a salir otra vez que sí, todos son iguales. Y así como nosotros habíamos hecho anteriormente, nosotros podemos guardar el resultado de estas preguntas, digámoslo así, a una nueva variable. En este caso yo quiero ver si X es igual a esta secuencia. ¿Alguien me podría decir en el chat cuál es el resultado de esta secuencia C52.7? O que quiera alzar la mano y decirlo hablando. ¿Alguien se anima? Sí, Lisette. True, Hola. false, false. Ajá, sí. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. True, false, false. Ajá, entonces la secuencia que tenemos aquí, ¿cuál sería? Del 5.2.7. Solamente esto, el resultado de esto, 5, 6, 7, exacto. Gracias, Jessica. Y gracias, Lisette, también. Entonces, si nosotros corremos esto, nosotros, como ven aquí abajo, no nos va a salir absolutamente nada porque nosotros hemos asignado a X, pero si queremos ver el valor, efectivamente, como nos dijo, se me fue, Lisette anteriormente, es true, false, false, porque si nosotros simplemente corremos este pedacito, nosotros podemos correr un pedazo de una línea señalándolo y haciendo clic en Run o simplemente poniendo Control Enter. Entonces nosotros evaluamos esto y nos dice que es 5, 6, 7. Entonces vemos que 5 es igual a X, entonces vamos a poner X aquí otra vez, perdón. Entonces 5 y 5 efectivamente son iguales, 6 y no es igual a 10 y 7 tampoco es igual a 15, por eso es que nos sale true, false, false. Y si preguntamos a R qué clase es Z, nos va a decir que es lógico, porque nos está dando el resultado de una comparación entre los vectores. Y nosotros podemos hacer operaciones, aquí solamente como que para recordar lo que habíamos visto. Si multiplicamos por 5, por ejemplo, Z por 5 nos va a dar que el resultado 5 va a ser, el primero va a ser 5 porque true es igual a 1 y los falsos son iguales a 0, entonces los siguientes son 0 y 0. Este tipo de operaciones nosotros las haríamos, por ejemplo, si le queremos dar como diferentes valores cuando estamos haciendo un análisis, por ejemplo. Si alguien, no sé, por decirte, ha pasado una prueba, nosotros le queremos dar un número de puntos para al final evaluar si es un buen candidato para un trabajo, por decirte algo. Entonces le vamos a dar 5 puntos si pasó una prueba X. Entonces en este caso, el primer participante sí pasó la prueba, entonces tiene 5 puntos, los demás no pasaron la prueba, entonces tienen 0 puntos. Ese es en el caso de que haríamos ese tipo de operaciones. Y para mantener nuevamente nuestro ambiente todo limpiecito, vamos a remover esas variables que hemos hecho. Si ustedes quieren, pueden volver al Colab. Voy a ver rapidito si es que hay algo adicional en el Colab. Todavía no, pero pueden hacer, poner sus ejemplos en el Colab y practicar y contribuir. Y si tienen alguna pregunta, veo que todavía no hay preguntas en el chat, pero por favor pongan preguntas. A ver, aquí hay, déjenme compartir el Colab por un momento. Entonces aquí vemos que Juan Pablo, por ejemplo, ha puesto algo adicional. X es igual a 36,
nos pone número es igual a 28, y cuando llama a la clase número, nos dice que es numérica, que es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Aquí ponen suma 5,7, vamos a correr esto, suma efectivamente es 12, que es la suma de 5 más 7. Súper, está súper bien. Sigan con los ejemplos si quieren. Vamos a volver a RStudio. Nosotros también podemos hacer un vector repitiendo un mismo elemento varias veces, utilizando la opción rep, de repetir. Entonces acuérdense, sec de secuencia nos permite hacer una secuencia entre un número máximo y un número mínimo, y nosotros podemos especificar la cantidad por la que debe incrementar esa secuencia, y rep nos permite repetir algo un número de veces. Entonces en rep, el primer argumento va a ser el valor que nosotros queremos repetir, y luego tiene un argumento que es times, que es las veces. En este caso yo quiero repetir 10 4 veces. Entonces si corro esto y veo X, efectivamente 10 está repetido 10 veces. Si quiero, por ejemplo, si tuviera un vector mucho más grande, utilizo length, como hemos visto anteriormente, para ver el número de elementos en esa variable. También puedo utilizar rep para repetir un rango de valores. Por ejemplo, si recuerdan hace un momento, nosotros utilizamos los 2 puntos para hacer una secuencia que incremente de 1. Entonces la secuencia dice 1, 2 puntos, 3. Si evaluamos esto, vemos que es 1, 2, 3, la secuencia que acabamos de poner aquí. 1, 2, 3 repetido 4 veces. Si corremos esto, vemos que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 veces. Esto debería tener 2 elementos. Entonces, si utilizamos length de y, efectivamente hay 2 elementos. Vamos a hacer un poquito más complicado. Podemos utilizar secuencia dentro de rep y decirle que repita algo un cierto número de veces. Eso se llama, cuando utilizamos diferentes funciones dentro de otras funciones, se llaman anidar funciones, porque estamos como que poniéndolos una función dentro del nido de la función externa. Entonces vemos aquí, secuencia 1, 3 por 1. Esto es igual a esto, nada más que un poquito más largo. Entonces si corremos esto 1, 3, el resultado es 1, 2, 3. Si evaluamos esto de aquí, desde secuencia, empezando del 1, terminando en 3, incrementando por 1, es lo mismo. Aquí lo que le decimos es que vamos a repetir esta secuencia, cada uno 4 veces. Entonces, ¿piensan que esto es diferente a lo de acá? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nos pueden decir por el chat o levanten la mano o digan por el micrófono? Bueno, eso aquí no es lo mismo. Entonces vamos a evaluarlo. X. Veamos nuevamente Y. Vemos que es 1, 2, 3. Se repite 4 veces. Si vemos Z, que acabamos de crear, vemos que 1 se repite 4 veces. Luego repetimos 2 4 veces. Y finalmente repetimos 3 4 veces. El largo de este vector es igual 12, porque tiene 12 elementos, pero la pequeña diferencia es entre estos pequeños argumentos. Times nos dice que vamos a repetir la secuencia o números que hemos especificado al inicio, un cierto número de veces, mientras each nos dice que cada elemento en la secuencia que nosotros dimos va a estar repetido cierto número de veces. Sí, Tati. Hola. Tati, ¿quieres preguntar algo? ¿Tienes alguna pregunta?
No, ok. Tenemos una pregunta de Jessica. Dice, ¿existe una jerarquía cuando se anidan las funciones? Sí. Primero se evalúan las funciones que están dentro y el resultado de eso es utilizada por la función que está más afuera. Entonces, en este caso, por ejemplo, vimos que secuencia fue evaluada primero, y que en este caso la secuencia es 1, 2, 3, y el resultado de esto fue utilizado por la función rep y la repitió 4 veces. Ok, entonces aquí le preguntamos, por ejemplo, X y Y son iguales, y la respuesta nos va a salir que algunos son verdaderos y otros son falsos, porque de vez en cuando existen ciertos números que están en la misma ocasión. Entonces estamos, por ejemplo, el primero 1 y 1 va a ser verdadero, luego nos salen estos que ninguno de ellos coincide, pero el cuarto elemento vuelve a ser lo mismo. Entonces nos va a salir que si es verdadero o falso por cada elemento. Y otra cosa que les quería mencionar es cuando ustedes quieren ver el resultado de múltiples variables, pueden hacerlo en una sola línea utilizando el punto y coma. Entonces quiero ver X, Y y Z, en vez de escribir X, luego Y, y luego Z, simplemente los pongo así, X, punto y coma, Y, punto y coma, Z, y me van a salir las variables una encima de la otra. Entonces yo también puedo hacer un vector basado en otros vectores. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear un nuevo vector que se va a llamar nuevo. Aquí volvemos al uso de la C, que fue la primera opción que nosotros utilizamos. Entonces C, recuerden, es de concatenar, simplemente une diferentes elementos o en este caso diferentes vectores. Si yo evalúo esto y veo qué es lo que tiene, vemos que primero pone a X, como nosotros especificamos aquí, luego pone los valores de Y y finalmente pone los valores de Z, que son los que repiten cada elemento. Y si vemos el número de elementos que tiene, este tiene 28 elementos. Tiene los 12 elementos del vector X, 12 del vector Y y los 4 elementos del vector X. Puedo hacer, por ejemplo, utilizando como dijimos anteriormente, funciones anidadas. Entonces quiero unir X, por ejemplo, y quiero repetir el vector Y. Si recordamos, este es el vector Y. Quiero que este vector Y se repita 3 veces. Entonces, aquí tenemos que X nuevamente está primero y el vector Y es repetido 3 veces. Podemos hacer, así nuevamente, queremos que se repita Y más la repetición de los números entre 10 y 14, cada uno 3 veces. Y vemos el resultado. El resultado es Y primero, luego cada elemento de 10 a 14 repetido 3 veces. 10, 11, 12, 13 y 14. 3 veces. Y nosotros podemos hacer asimismo preguntas para que los resultados sean números booleanos. Queremos saber qué elementos de nuevo son mayores a 10. Entonces nos señala aquí cuáles son mayores y cuáles no. O podemos hacer lo contrario. Entonces esto obviamente va a ser lo contrario de lo anterior. Y aquí les introduzco una nueva manera de hacer preguntas. Antes utilizábamos los dos iguales seguidos. Ahora estamos utilizando una exclamación y un signo de igual. Eso significa no es igual. Entonces le estamos diciendo aquí, le estamos preguntando qué elementos de nuevo 3 no son iguales a 10. Entonces si miramos esto, nos dice que la mayoría no son iguales a 10. Entonces si vemos nuevamente el contenido de nuevo 3, vemos efectivamente que la mayoría no son iguales a 10. Solamente 3 elementos son 10. Entonces, si vemos aquí, todo es verdadero, no son iguales, excepto estos 3 elementos. 1,
2 y 3, que se refieren a los elementos que están aquí, 10, 10, 10. Luego vamos a remover esto que hemos hecho. Voy a revisar aquí rapidito el Google Colab para ver si es que hay algo adicional. Entonces aquí, por ejemplo, han asignado un valor numérico a la variable, que es correcto. Hemos hecho una multiplicación. El resultado es correcto. Entonces estamos súper bien con los ejemplos. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahora? ¿O está todo al momento claro? Ok. Y luego vamos a terminar esto de las operaciones con vectores y nos tomamos unos 10 minutos o 5 minutos para tomar agua, tomar un poquito de café y luego volvemos. Entonces déjenme hacer esta última y luego nos tomamos la pequeña pausa. Entonces podemos hacer operaciones también con vectores. O sea, podemos multiplicar, sumar, restar, dividir, sacar la raíz cuadrada o lo que sea. Entonces aquí creamos un vector utilizando la función sec de secuencia, que es una secuencia del 5 al 15, incrementando por 5. Vamos a crear esto. Esto es como se ve. Ups. ¿Qué pasó? Me mandó hacia arriba. Vamos a volver acá. Ok, vamos a volver a la secuencia. Estos son 5, 10 y 15. Si multiplicamos x por 5, va a multiplicar cada elemento de x por 5. En este caso tenemos los resultados aquí. 5 por 5 es 25. Y así sucesivamente. Luego quiero multiplicar primero cada elemento de x por 10 y luego ponerle la raíz, elevarlo al cuadrado. Estos son los resultados. Puedo utilizar pi, 3.14 más o menos. Entonces cada elemento de x va a ser multiplicado por eso. Puedo sacar la raíz cuadrada. Puedo también multiplicar x por un cierto número de elementos. Entonces, por ejemplo, sé que x tiene 3 elementos y quiero multiplicarlos por estos 3 elementos diferentes. Si hago esto, cada elemento va a ser multiplicado por el elemento que me corresponde en este nuevo vector. Que sería, por ejemplo, si evaluamos esto, es 1, 2, 3. Y si recordamos, x es 5, 10 y 15. Entonces, si hacemos 5 por 1 es 5, 10 por 2 es 20 y 15 por 3 es 45. Si tenemos un vector que es un poco más pequeño, por ejemplo, aquí el vector sería 1 y 2, pero nuestro vector x es en realidad un largo de 3. El resultado nos va a decir que el objeto x es más largo que el objeto que estamos multiplicando. Y lo que ha hecho es multiplicarlos, el primer elemento por el primer elemento, que es 5, el segundo elemento por el segundo elemento, que es 20, y luego volvió al primer elemento y lo multiplicó por el último elemento, que es 15. Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ok, aquí tenemos una pregunta de Julieta. ¿Hay alguna biblioteca con las definiciones de las funciones? No estoy muy segura. R tiene algo que se llama las cheat sheets, que son como hojas donde nosotros podemos tener que tenemos información súper sintetizada de ciertas funciones. Quizás en ellas esté eso, pero no estoy 100% segura. Lo que podría hacer es verificar un poco más tarde y poner estas respuestas en el Meetup para que ustedes puedan, con vínculos a los recursos que vayan encontrando. Aunque estoy segura que el libro que estamos utilizando también los menciona. Pero de todas maneras yo lo voy a revisar. Ok, y aquí simplemente lo que quería hacer era remover
y ya veremos que nuestro ambiente está todo limpio. Entonces, antes de pasar a los vectores con caracteres, nos vamos a tomar, como les decía, unos 5 minutos. ¿O qué tal si volvemos? Es 11:33. Si volvemos a las 11:40. Ok, ya estamos de vuelta entonces. Vamos aquí a revisar los demás ejemplos que han puesto. Están todos bien, súper bien. Y también puse aquí un vínculo para los operadores lógicos o relacionales. Irrelacionales, perdón. Esto es parte de un libro que se llama R para principiantes, que asimismo está disponible de manera gratuita. Entonces vamos a empezar otra vez, a continuar con los caracteres. Okay, entonces, así similar a como nosotros creamos un vector con los números utilizando C, nosotros podemos utilizar C para crear un vector que sea de tipo carácter. Entonces aquí, como verán, a diferencia de lo que hicimos anteriormente, en que simplemente escribimos de largo dentro de las dos comillas, aquí separamos cada palabra con una coma. Eso significa que cada elemento o cada palabra es un elemento diferente. Tenemos que ponerlos entre comillas porque estamos especificando que es un carácter. Si no tuvieran comillas, estaríamos diciendo la R que nosotros nos estamos refiriendo a una variable. Y si hacen eso, va a salir que no existe. Entonces les pongo un ejemplo. Aquí tenemos los nombres, tenemos 4 nombres que los vamos a asignar a la variable nombres. Nosotros le estamos pidiendo que nos dé el largo de esto, que serían 4. Pero ¿qué pasa si me olvidé de ponerle las comillas a Laura, pero sí incluir las comillas a los demás? Si doy clic a esto, me va a salir un error. Me dice que el objeto es un sinónimo de variable. Laura no fue encontrada. Y no va a ocurrir nada. Esta línea no va a ser evaluada correctamente. Entonces, por esto es importante incluir las comillas en cada elemento. Pero si no necesitamos que cada nombre esté incluido como un elemento, hacemos lo que hicimos al principio y simplemente les ponemos la comilla al inicio y la comilla al fin. Esto solamente cuando nosotros queremos que cada nombre sea un elemento diferente. Vamos a correr nuevamente. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero acceder a un elemento de un vector? Sea este de tipo carácter o sea este de tipo numérico o booleano o el que sea. Nosotros utilizamos estos corchetes o paréntesis cuadrados y dentro de esos corchetes nosotros vamos a utilizar el elemento en el que nosotros estamos interesados. Entonces, en este caso queremos saber cuál es el elemento número 4 de la variable nombres. Entonces, si vemos a nombres otra vez, vemos que el elemento 4 es Jimena. Entonces, el resultado de eso tendría que ser Jimena. También puedo utilizar yo varios números. Podemos utilizar las secuencias utilizando los 2 puntos. En este caso quiero decirle, quiero el elemento 1 del 1 al 2. Y asimismo nos va a dar los elementos 1 y 2, que en este caso es Laura y Pedro. Puedo utilizar números que no son parte de una secuencia. Si es que yo quiero hacer eso, tengo que utilizar C, porque estamos concatenando varios números. Y utilizamos 1, 3, porque estoy utilizado en los elementos 1 y 3, no el 2. Entonces esto, como ven, la concatenación va dentro del corchete. Entonces primero se evalúa lo concatenado y luego se evalúa qué es lo que se quiere en relación a los nombres. Entonces los nombres 1 y 3 son Laura y Cecilia. Vamos acá. Y así mismo puedo hacer una combinación concatenando 1 y la secuencia de 3 a 4. Me da nombres 1, 3 y 4. Laura, Cecilia y Jimena.
Pero ¿qué pasa si yo quiero todos los elementos excepto uno? Entonces puedo poner, por ejemplo, nombres menos el 2. Entonces quiero todos los elementos excepto el segundo. Si corro esto, me da lo mismo que la anterior, que solo le dije que estoy interesada en elementos 1, 3 y 4. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar un nombre? Entonces quiero cambiar el cuarto elemento. No quiero que sea Jimena, me di cuenta que era en realidad Jorge. Entonces simplemente accedo a ese elemento y le asigno el nuevo valor. Entonces si pongo, corro esa línea y vuelvo a llamar a nombres, veo que ya no existe Jimena, sino que ahora está Jorge. Y lo mismo, si quiero aumentar, simplemente le pongo el siguiente número, sería 5 en este caso, entonces vamos a poner el quinto elemento, va a ser Marina. Vemos que ahora incluye un quinto elemento. Asimismo puedo ingresar más de un elemento, que quiero ingresar 2 elementos adicionales, 6 y 7. Ahora son 7 elementos, Marina, luego tengo Isabel y Estela. Pero ¿qué pasa si yo me equivoco y no le pongo elemento 8, que es el siguiente, sino un elemento 9? O sea, me salté uno. No me va a crear ningún tipo de error, pero cuando yo veo nombres, vemos que hay este valor aquí que dice NA. NA se refiere a que no existe un valor asignado a ese elemento. Entonces tenemos 8 nombres todavía, pero tenemos el elemento NA porque no le hemos dicho cuál es el valor de ese elemento. Aquí simplemente lo podemos borrar. Y como les decía, podemos hacer lo mismo con los valores numéricos. Entonces, si le hacemos aquí, por ejemplo, la secuencia del 5 al 15, incrementando por 5, que es 5, 10 y 15, y luego quiero cambiar el valor 1, que en este caso es 5, a 30, lo puedo hacer 30, 10 y 15. Y ahora vamos a pasar a las matrices. Como les decía, las matrices son de 2 dimensiones, a diferencia de los vectores. Entonces tienen filas y columnas. Para iniciar una matriz utilizamos esta función, matriz. Aquí le estamos diciendo que la secuencia es del 1 al 30 y queremos un número de filas en row 5. Queremos 5 filas y que se incluya la secuencia del 1 al 30. Entonces, si evaluamos esto, vemos que efectivamente va del 1 al 30 y tiene 5 filas. Si nosotros le preguntamos cuál es el largo, simplemente va a contar todos los elementos y me va a decir, hay 30 elementos. Y si nosotros le preguntamos las dimensiones, nos va a dar 2 números equivalentes al número de filas primero y luego al número de columnas. En este caso 5 y 6. Entonces 5 por 6, 30 elementos. Si le pregunto qué clase es, me va a decir que es una matriz. También puedo yo crear una matriz basada en el número de columnas en vez del número de filas. Entonces digo que quiero una matriz con una secuencia del 2 al 100 que vayan incrementando por 5 y el número de columnas sean 10. Si corro esto, como ven el número de columnas son 10, lo que me deja 2 filas solamente. La secuencia empieza del 2, termina, no termina en el 100, pero termina en el 97 porque le está diciendo que incremente por 5 y es lo más cercano que puedo llegar a 100. Entonces vemos 2 más 5, 7, más 5, 12 y sucesivamente. Así mismo le puedo decir las dimensiones, me va a decir que son 2 filas y 10 columnas. Y luego puedo decirle exactamente que el número de filas y columnas también lo puedo hacer. Así que utilizo que se repita 10, 20 veces. Quiero que tenga 5 columnas y 4 filas. Entonces, si veo a X, tiene 5 columnas, 4 filas, y si pregunto sus dimensiones, de Z, va a decir que son 4 filas y 5 columnas. Y también podemos definir si la matriz es llenada
por filas o por columnas. Si notan aquí, nosotros cuando hicimos las secuencias, van por columnas, 2, 7, 12, 17, lo mismo acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y luego sigue la siguiente. Para eso nosotros utilizamos las mismas opciones, matriz, le decimos los elementos que van a ser incluidos en la matriz, le estamos diciendo que va a haber 5 filas y esa vez le estamos diciendo que es por fila va a llenar, le vamos a poner que es falso, lo que significa que va a llenarlo por columna. Entonces, si yo hago esto, me va a hacer lo mismo que si lo hubiera hecho sin esta opción de by row, porque ese es lo que suele pasar. Entonces, si yo copio esto y le borro esta parte final, me va a salir lo mismo, porque eso es lo que usualmente hace el programa. Pero si yo especifico que by row sea verdadero, que lo haga por cada fila, y evalúo esto, vemos que ya no va 1, 2, 3, sino que va por fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego salta el 7, luego salta el 3. Y también podemos crear matrices basadas en los vectores que tenemos. Entonces, por ejemplo, si queremos crear un vector que sea de la secuencia del 1 al 50, que va a ser básicamente números del 1 al 50, seguir incrementando por 1, y luego quiero crear una matriz que voy a llamar XMAT, utilizando matriz. Ahora ya no necesito incluir los números, sino que simplemente me refiero al vector. Le voy a decir que necesito 10 filas. Entonces, cuando le pongo esto, va a ordenar el vector por columna, porque no le he especificado que lo haga por fila. Entonces, si yo veo, efectivamente va 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Pero vamos a crear la misma matriz, pero esta vez vamos a ordenarlo por fila. Entonces, como ven, es exactamente lo mismo, X en el row 10, pero le pongo este argumento adicional, by row true. Y vemos que es diferente. Ahora los números se incrementan de izquierda a derecha y no de arriba hacia abajo. Y también podemos unir matrices para crear matrices más grandes. Entonces podemos hacerlo una matriz sobre otra, utilizando rbind, que es R se refiere a rows o filas. Entonces los vamos a juntar por filas, es rbind, o sea, de uno encima del otro. Aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, quiero crear esta nueva variable que se llama xfila utilizando las variables que acabo de las matrices que acabo de crear. Xmax, que está aquí, y xmatfila, que está aquí. Entonces, si uno está una encima de la otra, el resultado va a ser esto. Entonces, ya no tenemos 10 filas cada uno, sino que tenemos 20 filas, pero igual tenemos 5 columnas, así como teníamos inicialmente. Si utilizo yo cbind, que se refiere a column, la C, vamos a unirlos por columnas, o sea, uno al lado del otro. Entonces, si corremos esto, ya vamos a tener el mismo número de filas, pero se va a incrementar el número de columnas. Y como vemos aquí, primero pusimos xmat, que aumentaba por columna del 1 al 10, al 20, al 30, hasta el 50, y luego puso al xmatfila, que incrementaba de izquierda a derecha, hasta llegar al 50. Y como ven aquí, estos son los nombres de las columnas y estos son los nombres de las filas. Nosotros podemos cambiar los nombres si es que nosotros queremos, utilizando la opción call names, nombres de columnas, y row names, nombres de filas. Entonces, este es xcall. Si nosotros le preguntamos cuáles son los nombres de xcalls, me va a decir que no hay nada, simplemente son los números, de 1, 2, 3 hasta el 10. Entonces les voy a decir, ok, llama a xcalls, pregúntale cuáles son los números de columnas y le voy a asignar esto, del 1 al 10. 1, 2, simplemente les voy a escribir los números. Si hago esto y vuelvo a preguntarle cuál es su número, cuál es el nombre de su fila, de sus columnas, me va a salir ahora lo que acabo de escribir. Y si vuelvo a llamar a la matriz, ahora ya no me sale ese 1 como me salían acá, solo los números, sino que ahora me salen
los nombres que les acabo de incluir. Asimismo, puedo hacerlo con el nombre de las filas, no me va a salir nada porque son simplemente números. Le digo que quiero los números, en este caso le voy a hacer una diferencia. Las columnas van a iniciar con mayúscula, los números van a ser todo minúscula. Los asigné, los llamo, veo que efectivamente han cambiado. Y ahora las filas están del 1 al 10 con minúscula y las columnas del 1 al 10 con mayúscula. ¿Y cómo yo puedo acceder a los elementos de la matriz? Esto es similar a lo que hicimos con los vectores. Entonces, ¿se acuerdan que utilizamos esos corchetes cuadrados? Utilizamos exactamente lo mismo. Pero en este caso tenemos que recordar que tenemos dos dimensiones. Ya no es solamente una fila o una columna, es solamente o una línea, digamos. Ahora tenemos que especificar a qué fila y a qué columna nos referimos. Entonces, si nos referimos a X fila, por ejemplo, que era esta matriz que teníamos, si yo le quiero decir, ok, quiero que me des todos los elementos de la columna, de la fila 1. R, primero especificamos la fila, ponemos una coma y luego especificamos una columna. Si corremos esto, nos va a dar los elementos de la fila 1, que serían 1, 11, 21 y 31 y 41. Si yo quiero un grupo de filas, simplemente utilizo la secuencia, por ejemplo, del 1 al 3. Puedo utilizar concatenación, así como lo hice antes. Y siempre noten que yo incluyo los números y pongo una coma al final, porque me estoy refiriendo solamente a las filas. Y también puedo yo utilizar el nombre que le di a la fila. Por ejemplo, en Xcall yo los cambié a los nombres de los números. Y si pongo Xcall 1, me sale todos los elementos de la columna 1, perdón, de la fila 1 y el nombre de cada columna. Y así mismo, si yo quiero llamar no a los elementos de la fila, sino de las columnas, primero pongo una coma, porque me estoy refiriendo a la columna, y luego pongo el número de columna. Entonces, me está diciendo que si llamo otra vez a Xfila, para que veamos, me tendrían que dar los números del 1 al 46. ¿Qué es lo que me está dando acá? Si así mismo puedo hacer un rango, puedo utilizar concatenar y puedo llamarlo por el número, pero por el nombre de la columna que yo asigné. Que así mismo me va a salir el nombre de la fila de cada elemento de esa columna. Y solo estoy interesada en un elemento en particular, simplemente utilizo fila, coma y luego la columna. Entonces quiero el elemento de la primera fila, la quinta columna. Me sale solo un elemento. Y así también puedo utilizar los nombres de la fila y de la columna. Y así mismo puedo llamar esos elementos y puedo modificarlos. Por ejemplo, X, la fila 1, en este caso, quiero que todos los elementos de la fila 1 sean reemplazados por 3. Esto es como se ve Xcall. Si yo reemplazo todos los elementos de la primera columna por 3, esto es como se van a ver. Entonces, si notan, todos los elementos son 3. Antes tenían números diferentes. Puedo hacer lo mismo con la columna. Quiero repetir del 1 al 5 2 veces. Si vuelvo a verlo, la columna 1 es del 1 al 5 y está repetido 2 veces. Creo que el elemento 6 de la fila 6 y la columna 10 se ha reemplazado por 100. Y vemos la fila 6 y el elemento 10 está reemplazado por 100. O puedo hacerlo por los nombres y me va a salir lo mismo. 4 y 3, 350. Y eso es lo último relacionado a las matrices. También puedo yo utilizar estos corchetes para referirme a un elemento de call names, por ejemplo. Entonces, si yo me di cuenta que escribí mal algo, entonces puedo decirle, por favor, dime el elemento 5 de los nombres de las columnas de Xcall, sería 5 en este caso,
y quiero cambiarlo por 5 todo en mayúsculas. Y si vemos esto, ahora 5 está todo en mayúsculas. Y con esto terminamos la parte de las matrices. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ok, lo que les iba a proponer es que como todavía nos faltan los data frames y las listas, y ya son las 12 del día, lo que significa que ya estamos en las 2 horas que se suponía que eran para este taller, les iba a proponer parar el taller ahora y seguir con la parte que nos falta la próxima semana, a la misma hora. No les quiero como quedar todo muy rápido para tratar de que tengan unas buenas bases, porque si entienden esto, hacer un código por sí mismos va a ser mucho más fácil porque ya van a entender las bases de la programación. No sé qué ustedes piensen, me pueden decir en el chat o si quieren activar sus micrófonos. ¿De acuerdo? Ok, listo. Entonces, de todas maneras, ustedes tienen disponibles el script. Ustedes pueden ir viéndolo en conjunto con el libro. Y también tienen la hoja de Google Colab en la que ustedes pueden ir haciendo sus prácticas y pueden compartir cualquier cosa. De todas maneras, si tienen preguntas, el Meetup está disponible. Voy a crear un nuevo evento para el curso para que ustedes puedan volver a inscribirse. ¿Ok? Entonces lo dejamos ahí. Y lo que sí les recuerdo es que la mejor manera de aprender y de mantener fresco esto de la programación es simplemente practicar y practicar y practicar y seguir practicando todos los días. Es la mejor manera en la que podemos mejorar. Pero si practican esto, sea de su parte, sea utilizando lo que les he dado, es una muy, muy buena manera. De todas maneras, si tienen preguntas, me avisan, ya saben, me pueden contactar por el Meetup o por a través de Twitter. Aquí les vuelvo a dejar mis datos. Déjenme compartir esto de aquí. ¿Dónde está? Acá estamos. Aquí les comparto esto. Entonces en Twitter estoy como lidefi87. Ese es mi correo electrónico por si alguien tiene preguntas adicionales. O como les digo, por Meetup. ¿Ok? Muchas gracias otra vez por ser parte de este webinar.